Más esta noticia que se la comentan, es una fuente a Gustavo, tiene dos razones. Y por más que a Rabanal le diga, oye, pero es mi jugador y todo, y van a decir que yo lo traje y todo, sí, hermano, pero van a hablar de Gassama y más de lo que van a hablar de lo que hiciste ayer. Claro. Entonces, a ponerlo a la parrillita, a cocinarlo y que pase por agua tibia todo lo demás. ¿No se acuerdan? Gassama se fue pifiado. Con esto voy a la pausa. Porque el error de Rabanal encima fue doble. Porque lo tendría que haber sacado al medio tiempo. Con la resaca de lo que pasó el martes en términos de Copa Libertadores con Universitario, con el sorpresivo resultado de ayer ante Coquimbo 2-0. Vamos a hablar mucho de eso, de cómo queda la situación de Rabanal. ¿Qué pasa con Gassama? Es cierto que ya hay una decisión de que Gassama se vaya del club a medio año, que parte del hecho de que jugara ayer de titular era porque había una especie de prueba final. ¿Está la Copa Libertadores para hacer pruebas a estas alturas? A mí eso me sorprende. Y mucho. En el camino se decidió jugando el campeonato. Hoy empataron UTC y Huancayo 2-2. Se va a completar esta fecha la próxima semana y desde el viernes, con Chancas ya jugando, empieza la fecha 11. Ahí es esta fecha partida, que es la 10, que se jugó con 3 partidos ayer, 1 hoy. Se completa la próxima semana con 4 partidos más. Es la fecha que se tenía que jugar con motivo de las elecciones y encontraron esa salida de esas soluciones. Pero hoy también en la tarde disfrutamos de un partido de Champions alucinantes, de esos partidos que solamente ofrece la Champions, creo, a estas alturas. Un 4-3 del Bayern con Real Madrid, que era 3-2 hasta faltando 5 minutos y que parecía que se iba a la larga y lo terminó definiendo el Bayern con 2 golazos. Y mucho más de Copa Libertadores. También vamos a hablar un poco de lo que fue el triunfo de Alianza y cómo queda el campeonato de cara al futuro. Pero creo que el punto más, no sé si más importante o más llamativo a estas alturas es como un mal partido, porque lo de la U ayer fue un mal partido en general. No hay un punto en Universitario que se salve, porque si ayer la U defiende bien, empata 0-0. Y estaríamos hablando de que el problema es Gassama y el ataque y todo eso, pero jugó mal la defensa, jugó mal la mitad de la cancha, jugaron muy mal los carrileros, que normalmente hacen buenos partidos. No hizo un buen partido Valera, jugando de otra cosa de lo que normalmente es, y ni que hablar de Gassama, que no ha ido nada. Quizás lo saco a Vargas, porque tiene poca responsabilidad en los goles, pero igual le hicieron 2 goles que a la U no le hacían hace tiempo. Entonces, fue lo del Clásico y lo de Barranquilla, un hipo favorable a partir de la motivación que significa jugar el Clásico, que le dio cierto respiro a Rabanal, y lo de Barranquilla, un partido en el que bueno, no fue Ibagué, perdón, lo de Ibagué, me quedé con Junior. Lo de Ibagué no fue más un partido en el que, como la U no tuvo que salir a defender muy alto, lo manejó mejor y todavía estaba la moral post-clásico. Pues lo de ayer fue sorpresivamente malo, o sea, fue preocupantemente malo de cara al futuro de Universitario, y da la impresión que es un partido que va a dejar secuelas, sea porque Rabanal de cara al domingo en Arequipa cambia, y cambia en esto que tantas vueltas le ha dado y que él mismo ha puesto sobre la mesa como una declaración también bastante desafortunada, cuando habla del sistema y dice ni que les estuviera pidiendo que sean físicos nucleares o científicos, una declaración media despreciativa hacia los jugadores, que no es la primera vez. Y Rabanal termina diciendo, bueno, voy a jugar con lo que a mí me gusta, paso a jugar 4-2-3-1 o 3-4-3 y armo algo más parecido a lo que yo siento, porque incluso él confiesa el día de Colombia y por momentos en el Clásico de que el equipo en determinados partidos tenía que jugar de una manera que no era necesariamente la que él sentía. Entonces creo que le está quedando bastante grande la posición, le está quedando bastante grande el buzo de la U,
Y a estas alturas ya los cuestionamientos y las dudas están. Cuando las cosas no están bien, los triunfos solamente ayudan a disimular los malos momentos. Pero la primera derrota, y la primera derrota fea, y la de ayer fue una de esas derrotas feas por lo inesperado, porque la U era muy favorito, empieza a caerse como un castillo de naipes. Y da la impresión que algo que venía muy sólido hasta el año pasado en Universitario, que le dio el tricampeonato como producto de eso y la clasificación a segunda fase de Copa Libertadores, con lo que pasó entre octubre y enero y con una serie de decisiones que se fueron tomando, se debilitó y a estas alturas tenemos a una U bastante más frágil. Maxi, no sé cómo lo ves tú desde afuera. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Bueno, a los compañeros también. Fue un poco largo, disculpe. No, está bien, está bien. La verdad que sí, obviamente que uno no sale de lo sorpresivo que fue ayer la derrota. Nosotros comentábamos en la previa que la U con este grupo tenía que aspirar a hacer los 9 puntos local y eso le debería alcanzar para meterse en unos octavos de final. Y uno no sale del asombro, y a mí las declaraciones de Rabanal por momentos me hacen acordar hace no tanto tiempo lo que declaraba Autori. Lo que pasa es que Rabanal no es Autori. Claro. O sea, Autori en Cristal podía declarar lo que declaraba, y más allá que podía caer mal. Y además a estas alturas sabemos que Autori se quería ir hace rato. Claro, o sea, entonces, Autori ya estaba con las cartas jugadas y decía, bueno, digo esto... Ya les había dicho que se quería ir y era como que lo estaban aguantando. Estaban pidiendo por favor que se quede, y bueno, él medio que accedía. Igualmente las declaraciones eran declaraciones fuertes en contra de su plantel muchas veces. Pero claro, él tenía la espalda de ser autor y de haber salido campeón. El tema es que Rabanal no tiene espalda en la U, y los que tienen espalda son los jugadores, porque el 90% de este plantel es tricampeón. Entonces los jugadores dicen, este tipo nos está metiendo el dedo en la llaga y no se da cuenta que... A ver, en el fútbol pasa mucho esto, siempre la pita se rompe por el lado más delgado. El lado más delgado me da la sensación que termina siendo el de Rabanal. Sí, esta información que surgió de Gassama me llama la atención, porque surgió creo que hoy en la mañana, que escuchaba que terminaba la apertura, o sea que Gassama se da al final de la apertura, lo cual uno dice, obviamente Gassama no ha justificado hasta ahora su presencia en la U en lo absoluto, pero después de un partido tomar una decisión tan radical, a mí me suena que es más para apaciguar todo lo que pasó ayer, para decir, bueno, tenemos que decir algo que calme a la gente. Pero es un sinsentido, porque primero, ¿cómo convive Gassama los siguientes no debería jugar más. 3 meses? No debería estar en el plantel más. O sea, si la decisión es que se vaya... Si esto es real, si esta información es real, que bueno, parece serlo, no quiero desestimar la información que ha dado ningún colega, ni mucho menos. No, porque además es gente que suele tener buena información. Sí, Gustavo Peralta, que fue quien soltó la información, le mandamos un abrazo. Dijo esto, si esto es así, no tendría sentido que Gassama siga jugando, ni siquiera saliendo en lista, si ya está tomada la decisión. Pero digo, ¿tendría sentido que a Gassama lo pusieran de titular ayer como para probar si estaba a la altura de la U? O sea, ¿tanto subestimaron el partido como para usarlo de prueba? A mí eso me suena muy, muy raro. ¿Cómo estás, Diego, compañeros? Yo de verdad sí lo leí en la previa, ¿no? No sé si se acuerdan cuando dije de que la Copa Libertadores es para llenar de confianza a alguien. O sea, tú vas a usar un partido de Copa tan importante como el de ayer, donde la U había sacado un buen punto, lo dijimos aquí en Ibagué, pero tenía que coronar ese buen punto con un buen partido. Entonces, experimentar a estas alturas del año con un jugador que ha llegado... a ver, acá no hay nada personal contra Gassama. Nosotros no lo conocemos a Gassama, hablamos sobre su juego, no estamos yendo a la persona, estamos yendo a lo que ha mostrado Gassama en Universitario. Entonces, te mostró 15 minutos en un partido contra UTC, me parece, que entró... Cienciano primero. Cienciano, y no te mostró más. Está bien, el día a día lo ve el entrenador, pero... la U no está para regalar absolutamente nada, y yo realmente, a mí me gusta, como siempre les comento, me gusta ver los detalles. En Cristal, ¿cómo nos dimos cuenta que Autori ya estaba cansado? Por sus declaraciones, por su forma de expresarse, por sus gestos. Por su gestualidad. Por todo. En el banco, ¿no? En el banco, en los partidos, todo. Yo ayer en el partido de Universitario
y lo venimos viendo de hace tiempo porque, ¿te acuerdas que vimos a Coco Araujo en una banca al otro lado? Sí, claro. Y Corso hablando y esto? Ayer fue muy parecido y hasta Bocellur, que fue la voz internacional, comentarista internacional en el partido cuando lo vimos, el exjugador Bocellur, hablaba sobre que en el cooling break el técnico Rabanal había dado una indicación, pero la hizo completamente lo contrario. Y en 4 meses, si tú, un equipo, no le cree al entrenador y no sigue lo que el entrenador dice, ok, tampoco no vas a hacer al pie de la letra, total los jugadores son los que deciden, ok. Pero si no sigues más o menos lo que el técnico te muestra el camino y te dice, yo lo estoy viendo afuera, esto, el otro, es que no hay la suficiente fuerza para creerle y la credibilidad al técnio, ¿no? Sobre todo eso. Después, Óscar, ayer hay algo que tú dijiste que a mí me sigue dando vueltas, que es esto de hacer 2 cambios en uno, que es normalmente un error, casi siempre sale mal. Pero hay una parte de una declaración de Rabanal que a mí también me hace mucho ruido, que me parece soberbia además. Cuando él dice, a mí no me gusta dar muchas indicaciones en el banco, me parece que los que hacen eso venden humo. E inmediatamente me puse a pensar en Simeone, ¿no? Simeone es un animal al borde de la cancha, ¿no? Es más, hay una imagen de un hincha que lo ha captado en los últimos minutos. En el último minuto. Y Simeone se está comiendo. Y Simeone, lo último que es si Rabanal le va a decir a Simeone que es un vendehumo, está absolutamente loco. No digo que se lo haya dicho a Simeone, pero me parece que lo dice como Fossati, una... ¿no? O lo decía Fossati, o lo dice en general desde el lugar... Capaz que lo piensa, capaz que lo piensa. Fue bien para Fossati. ¿Tú lo sentiste para Fossati? Fossati había declarado todo lo que... Yo te lo pongo más grave. Te lo pongo más grave. Te lo pongo desde la posición de yo sé de fútbol, porque estoy seguro que Rabanal se sienta acá y nos puede dar una lección. Pero fue a partir de Fossati. No, pero esta actitud de estos que venden humo porque hablan a los jugadores. Una cosa es, sí, yo creo que es mentira eso que pegas de gritos para que te escuche el lateral izquierdo, eso todo lo que estamos en el fútbol Y que la es cámara mentira. te ponche, ¿no? Y que la cámara te ponche. Pero otra cosa es vivir el partido. Obvio. Vivir el partido intensamente, caminar, dar vueltas, ir, venir. Es que bajo esa perspectiva, Y después, déjame cerrar, lo del cooling break. Él dice, no, yo no doy muchas indicaciones porque está la cámara. Lo más interesante del cooling break, que es algo contra lo que todos los tradicionalistas del fútbol estamos en contra, que es que se corta el partido 3 minutos, es que escuchas a los técnicos, como dicen ahora, Está reglamentado, IRL, en real life. O sea, le escuchas realmente indicaciones que se escuchan normalmente en una charla técnica. Yo he escuchado algunas del cacique Medina, por ejemplo, con Estudiantes de La Plata, Te cambian los el partidos. mismo técnico de Cusco, diciendo cosas aprovechando el momento y el de para Tolima corregir es increíble, situaciones ¿no? reales. pero buenas noches chicos, si es que realmente Rabanal, para mí Rabanal declara eso con el hígado, con bronca, no realmente sintiendo eso, porque si para Rabanal hacer ese tipo de gestos es vender humo, que alguna vez yo también lo he pensado en ese caso, cuando quieres gritarle al que está en el lado opuesto y ya no te va a escuchar, o cuando es así, entonces perdón, haces... ¿no? Como para que sepa que está haciendo el sistema, no le avisa al técnico rival, ¿no es cierto? Pero si piensa que gesticular y hacer este tipo de cosas es vender humo, que vea las imágenes después del clásico. Que se ve él mismo. A ver si eso no sería vender humo. Claro. Y antes Claro, también, claro. Entonces Y estaría, antes del clásico. estaría Salió a tentando caminar y todo. contra él mismo. Claro, tienes toda la razón. ¿Entiendes? Entonces, él después del clásico tiró humo, pero Exacto. generó una máquina de humo. Industrial. A eso me Industrial. refiero. Entonces, por eso digo que yo creo que declaró más con el hígado, con la bronca de perder un partido que incluso él lo tenía pensado que iba a ganar sí o sí. Que pusiera lo que pusiera, lo iba a ganar. Y creo que esa bronca es no solamente con el funcionamiento del equipo, sino con él. Porque yo siento que él pensó, cuando terminó el partido, este partido lo perdimos por el mal funcionamiento, pero yo también Yo me equivoqué. la fregué. Ahora, Kiki, Diego dice no es nada personal con Gassama y todo eso, pero Gassama es una víctima de todo esto. A Gassama lo fueron a buscar, estaba en España, no jugaba hace 6 meses, y le dijeron, ¿quiere venir a jugar al tricampeón peruano, la Copa Libertadores? Y el tipo dijo, sí, pero no llego a la pretemporada, ojo, llego en febrero, ¿ah? Ok, no te preocupes, ven, pero no estoy en mi peso, ven con 8 kilos de más. No, también no hay problema, porque lo mencionan casi como un mérito que en abril tenga 8 kilos menos. Es una vergüenza que un futbolista que traes desde Europa llegue con... mi lectura no es que está ahora con 8 kilos menos, es que llegó con 8 kilos de más. Por lo tanto, Gassama es casi como que está en un mundo en el que
Dijo, bueno, vamos a ver qué pasa. Me le deben de haber puesto un buen contrato, una buena posibilidad, relanzar su carrera. Y dijo, bueno, voy y me tiro de cabeza, pero no debe tener la más remota idea de dónde está metido en términos de lo que significa para la U en estos momentos pelear por el Tetra, ir a todo lo que le ha costado a la U a lo largo de los años meterse en el bombo 2 de la Copa Libertadores para que te toque un grupo más accesible y terminar dejándola pasar de esta manera ayer con Coquimbo, ¿no? Gassama para mí es una víctima de casi de todo esto. Es una víctima, pero está ganando bien su plata, lo revivieron. O sea, claramente él no va a decir, no estoy para la U. O sea, si alguien lo llama de la U, él no va a decir, no estoy por si acaso preparado. Creo que cualquier futbolista va a decir que sí. Pero evidentemente ni siquiera es que está fuera de ritmo de físico, sino también de cuestiones básicas de fútbol. Ayer, la verdad, se acercaba a chocar en vez de alejarse de la marca. No es un jugador que hoy esté preparado. Yo estoy pensando en los defensas de Coquimbo. Deben de tener unas heridas y unos moretones generados por Gassama. Pero lo único que tenías que hacer para marcarlo era ponerte delante de él, porque te iba a atropellar. Juro que parecía un Orión. Un Orión, una combi. Sí, te lo juro. Claro, Con papeletos y papeletos. Sin frenos. No, a lo que voy es que una de las cosas que sorprende, porque, a ver, vamos a poner de ejemplo, ahora que está en un momento un poco más dulce, a Viseu. Tú podías ver a Viseu que no estaba bien. Viseu no estaba jugando bien, te mostraba que estaba falto de fútbol, falto de distancia, y a estas alturas tampoco voy a decir que Viseu es una maravilla, pero por lo menos le veías detalles. Intención, de repente. En lo que tú podías agarrarte y decir, bueno, este debe haber sido un buen jugador, de repente ya no lo volverá a hacer, pero... Además, tiene algunas cositas, ¿no? De hecho, el gol que hizo con Juan. Pero a este es difícil encontrarle una virtud. Sí, pero igual eso de que lo pusieron ayer para... A mí me cuesta que en los entrenamientos no te des cuenta de lo que mostró ayer, porque tendría que ser muy distinto un jugador en los entrenamientos con lo que se vio. Con lo que se vio ayer parecía cosas de jugador amateur. O sea, la falta que le hace al arquero es de jugador amateur o de jugador frustrado por no poder... Sí, salió él perjudicado porque terminó con un corte al costado del ojo. Entonces, sí, claramente se equivocaron, pero yo creo que no solo se equivocaron con Gassama. O sea, para lo que quiere Rabanal y para lo que está haciendo, hay algunos jugadores que sí pueden funcionar, pero Ureña se fue y no trajeron a nadie en esa posición. Yo creo que le sobra, por ejemplo, un volante central. Tiene sobrepoblación de Fertoli, Silveiras, Conchas, Calcaterras, etcétera, pero si Castillo no claro, si Castillo está mal los 60 minutos... Sí, Murrugarra es un jugador para aguantar el partido, no para... Y Calcaterra no lo vio ahí, entonces sí creo que ficharon muchos jugadores en algunas posiciones y en otras, donde tenías que reemplazar a probablemente uno de tus mejores jugadores de los últimos 3 años, no lo hicieron. Entonces todo estaba bajo Castillo, y Castillo es un buen jugador, pero no es Ureña. Entonces, si es que se te va a ir el mejor, trata de al menos tener una opción B por si Castillo no funciona. Y lo mismo siento con Gassama. O sea, la U no es un mejor equipo que el año pasado. Con un entrenador nuevo. Y el entrenador nuevo, yo creo que lo que más le está pasando es que está entrando en trompo, en no saber si sacarle el jugo a lo mejor que tiene el equipo, que es el juego directo, o él instaurar su manera de jugar. Y está generando como que cosas híbridas. Paciencias en algún momento, pero en otras apúrense. Y los jugadores no saben qué hacer. Claro, y en vez... están entrando en un trompo de que para revertir la situación, mucha gente está pensando de que, ok, se va a Rabanal y volvemos a hacer la U de Fossati. Y no, esa U ya no existe, salvo traigas a Fossati, que yo lo veo muy difícil. Entonces, hoy se le viene un mes en el que no van a parar domingo, miércoles. Ahora tienen 3 partidos del campeonato seguidos, que les pueden dar un respiro porque por ejemplo, pero no tienes tiempo para trabajar. A lo que voy es... Son 2 localías, ¿no? Es Arequipa, local. Garcilaso. Hipotéticamente, pierde la U en Arequipa. No, si pierde la U en Arequipa se va. Pero por eso... Pero, claro. Sí se va, pero para... como si estuviera fuera. No lo sacan, es como si estuviera fuera. Claro, pero si se va, ¿cómo sacas adelante esto? Claro, pero yo es muy difícil. Pero la U trajo, el problema que se metió. trajo a Rabanal para agregarle a lo que ya estaba construido otras herramientas para potenciarlo. Mareado todos. Para darle versatilidad, porque la U era un equipo que tenía un buen plan, pero era el plan A, y el plan A, y el plan A. Querían agregarle otros planes. Y lamentablemente Rabanal no ha sabido cómo llegarle o cómo entrarle, qué hacer, qué decisión tomar. Y la U, en vez de ser un equipo versátil, hoy es un equipo confundido. ¿Sabes qué pasa? Pero confundido él también, ¿no? Claro. Pero ¿sabes qué pasa? Que el plantel de la U, en lo previo, más allá de
de la terquedad de Fossati, y terquedad para lo bueno y para lo malo. No estoy usando la palabra terquedad solamente en términos negativos, sino Fossati era muy terco sobre su idea, estaba muy convencido y no lo sacabas de ahí de ninguna manera. Yo siempre me quedo con la frase de Corso cuando vino una vez al ángulo y nos dijo: Fossati de ese sistema sabe todo. O sea, no hay nada del 3-5-2 que tú le puedas discutir donde él no te encuentre un argumento para decirte que es el mejor sistema. Por lo tanto, él está tan convencido que al final no tienes ya manera de discutirlo. Los jugadores convencidos también. Los jugadores convencidos. Ahora, habían cosas de Fossati que no les gustaban, pero convencidos de que... El se convence con el resultado. De que siguiendo el camino del viejo por ahí... Cuando el DT te dice lo que va a pasar. Claro, entonces, entre otras cosas. Entonces, en este caso, creo que la pretensión de la U es válida. Dices, voy a traer al campeón del fútbol ecuatoriano. El fútbol ecuatoriano está muy por encima del fútbol peruano en estos momentos. Pero en el análisis del momento del plantel de la U, creo que es ahí que se equivocaron. Porque no era un plantel joven, dúctil, donde tú digas, le agrego esto y a ver, lo voy a tratar de poner en términos, de repente Diego me puede ayudar. Mira lo que le pasó a San Paoli en el 2007, ¿no? Puede tener algunas cosas parecidas, pero ese Cristal no venía de ser tan campeón. Pero digo, tú tienes un buen carro, pero es un carro viejo. Pero el carro funciona maravilloso. Y de repente le pones algo más, no sé, un chip adicional o le pones un caballo de fuerza adicional y lo revientas. Porque el carro, sí, estaba al límite, estaba el mango, estaba volando, estaba en su mejor momento, pero no le daba para tener otro. Pero necesitas cambiar la faja, la llanta, creo que es la palabra, ¿no? Yo creo que la U estaba al límite en ese sentido, porque muchos de sus buenos jugadores, y de hecho se fue Vélez, se fue Ureña y se fue Britos, que son tres jugadores importantes. La analogía, o sea, para tunearlo tenías que cambiar el chasis, no solamente una parte. Claro, tenías que rejuvenecer. Si le cambias el motor a un carro, no va a ir necesariamente el equipo. Hay motores que están al límite, ya están al mango, están en su mejor momento, pero al mango. ¿Quiénes son los mejores, por ejemplo, o los que más han resaltado en estos partidos en general, de principio de año, de la U? Los centrales. Vargas, si querés. Vargas, Fara. Benedetto cuando volvió. Carabalí. Sí, Carabalí. Por ahí Concha tuvo algunos partidos interesantes. ¿No es cierto? Era un poquito en algún partido que ha hecho. Son los que serían titulares en los equipos de Rabanal. Los que no resaltan no serían titulares en los equipos de Rabanal. Un equipo de Rabanal. A ver, te sigo. O sea, tú dices Riveros no sería titular en un equipo de Rabanal. No. ¿Pero este no es el equipo de Rabanal? No, me refiero a un equipo que quiere poner, salir jugando y... La autonomía del, digamos. Ok, aguanta. ¿Me estás diciendo que Rabanal no tiene autonomía en su equipo cuando ya pasaron 4 meses? No. Lo que dice Oscar... Rabanal arma un equipo, lo que dice Oscar es más complejo que lo que dice. Más profundo que eso. Más profundo que eso, que es... Él, por la coyuntura y por el club al que ha llegado y por lo ganadores que son estos futbolistas, no se anima a poner el equipo que él quisiera poner porque sabe que se genera un terremoto. Juega condicionado con el tricampeonato, claro, con los tricampeones, más que con el tricampeonato. Juega condicionado con los tricampeones muchas veces. Ahora, yo le reconozco que dentro de la dificultad que debe ser manejar un vestuario que es tricampeón, porque debe ser muy difícil encontrarse con un vestuario que es tricampeón, ha tomado alguna decisión que puede haber salido, por ejemplo, a Corso lo dejó fuera del clásico. Y dejar a Corso fuera del clásico, o sea, claro, fuera de la lista del clásico, decir, y salió bien. Por suerte para él ese día salió bien. Después Corso ha vuelto a integrar la convocatoria, pero ese día dejó fuera a Corso, dejó fuera a Santa María, o sea, ese día tomó una decisión. Ayer, por ejemplo, no jugaron un minuto Flores y el Tunche. Bueno, esas son decisiones que uno dice... Son decisiones bravas. Sí, claro, porque sobre todo con la derrota o con el mal resultado para la U, que es empatar o perder. Por eso yo trasladaba el mensaje y les decía, si yo fuese Flores, el Tunche o Reina, diría, miércoles, qué mal estoy yo que va a jugar Gassama. Y que me disculpe Gassama, no le quiero faltar el respeto, pero yo hablo de lo que he visto. Wow. Y después dijimos, bueno, de repente quiere intentar otra cosa por la corpulencia, la fuerza. Él lo trajo, ¿no? Pero él lo trajo, ¿no? Yo creo que él es pedido de él, tiene que ser pedido de él. Lo que ves, yo jugador me sentiría pero terrible. Es que si lo trae el técnico y es su jugador, porque lo trajo, lo esperó, como lo explicó Diego, llegó un mes después, llegó con esto, el otro, Pablo, le dio tiempo, lo recuperó y todo. O sea,
Y yo creo que... No sé si era el mejor momento para ponerlo. Pero si Para lo, mí trajo, no. si lo trajo a él para Lo tiene- ponerlo, pero lo porque tiene en que 5 proteger de alguna forma. En 5 meses que Pero ya yo- vio lo que tiene, no también hace lo que realmente cree. O sea, con Gassama sí hace lo que Por eso cree. me parece y con los recontra demás no. rarísimo, Yo creo Chapo, que lo sí. dices de que no tiene autonomía. Yo creo Eso me que... parece No, es que no tenga autonomía no. sino que no se anima. Es que yo sé que vas El valor, digamos, para el hacerlo. valor del tricampeonato y que no se atreve El valor para hacerlo él. que no se atreve a cambiar todo lo que se ha construido en 3 años porque hay un peso de eso. Sí. Pero que él en su cabeza tiene, él va a su casa, se echa a dormir en su cama, en su almohada dice, el sistema es 4-2-3-1. Claro. Pero no se atreve porque... Mi 11 es este. Claro, porque y tiene... no es el que pone a la hora del partido. Pero eso es un error. Es más, pero lo vimos en el partido de ayer. Pero lo Fíjate cómo están terminó. describiendo, Creo que no con lo están- Gassama, o sea, Fíjate cómo terminó. yo creo que ¿Cómo terminó jugando? cobra sentido esto que se está diciendo Una de obligación. Gassama, de que Gassama no continuaría después que termine la apertura, porque yo sí creo, no tengo la información, pero asumo que Gassama es un pedido de él. O sea, Gassama tiene que ser un pedido de él porque viene el fútbol español, porque él es español, debe tener algún conocimiento de la carrera de Gassama y creo que agarra, por eso sí, agarra peso esta decisión de decir, bueno, es hasta la apertura, porque la directiva le van a haber dicho, ¿lo trajiste? Pero no ¿Lo hiciste solamente jugar? eso, Y sino- ya le dimos demasiado tiempo y el cargamontón con nosotros. Claro. Es hasta el final de la apertura y se va y ahora el 9 es nuestro. Escucha. Lo traemos nosotros. Sí, porque incluso están hablando ya de un hombre, está de Friderowski, ¿no? Friderowski, claro, que le dijeron- Que tiene más consonantes que vocales. Sí, pero lo dijeron del año pasado. Lo dijeron. Seuski, creo que es. Sí, sí, que jugó en Ecuador. La información claramente sale de adentro del AU. Sí. Ningún periodista, algunos sí, pero de los que lo han mencionado, tú mencionaste a Gustavo, nadie se inventa algo así. No, por supuesto Eso sale que no. de- ¿Y por qué sale de adentro? Porque se quieren sacudir a Gassama. O sea, lo que quieren decir es que Gassama no es nuestro. Obvio, obvio. Yo no traje a Gassama, porque si el directivo lo trae, pasa lo de Girotti con Guede. y además- Pasa lo de Girotti con Guede. Escúchame, Armas qué duro una... para el jugador, ¿ah? Qué duro por el Pero jugador. tenemos, Está bien. pero digo, Duro tenemos para el ejemplos. No, pero si siempre lo que te dicen, Diego, es que te lleve el técnico. Lo mejor que te puede pasar en un equipo es que te lleve el técnico. pero si va a jugar todo el año y se va a problema, ganar, y y habrá esto base. es de toda la vida, y hay 1000 historias así, de jugadores que llegan por un técnico y el técnico se va a la semana. Y Y se el jugador queda se sin queda colgado en el aire y viene el otro técnico. Increíble. Audio Pizarro. Ha pasado en 1000 sitios, no, ha pasado en 1000 sitios de chicos que dicen, no, me trajo un técnico portugués o un técnico brasilero No, y me trajeron colgaron. un serbio. Y el serbio no me habló durante 6 meses. Sí, claro. Esas Tenemos historias- ejemplo, lo de Viseu es claramente un pedido de Autori. De hecho, se fue Autori, y está bien, Viseu llegó el pero otro día. ¿quién llegó? Y, está bien. Llegó, claro, alguien que lo pero los conocía. 2 partidos que se fue Autori, Viseu al banco, ¿eh? Tengo entendido que Entró- no entró fue las 2 pedido de veces. Autori de Viseu. No, pero sí fue aceptado. Fue aceptado. Fue aceptado. No fue pedido de Viseu. Pero fue aceptado, pero... Caso es contrario, totalmente distinto. Caso contrario es lo de Guede con Girotti. Girotti ya estaba negociado con Alianza antes que se ¿no? confirme. Antes que se Bueno, confirme. pero ahí es donde aparece el dirigente, donde va donde Guede y le dice, escucha, lo dejaste fuera de la lista, este tipo nos costó una cantidad enorme de plata, es el pase más caro de la historia del club, a ver si acomodamos las cosas porque estamos quedando pegados nosotros. por eso creo Y que lo nosotros de- te estamos respaldando a ti, te estamos dando todas las facilidades, tú danos una mano a nosotros, no lo dejes colgado a Girotti porque las balas van contra nosotros. Por o eso sea, creo que lo de Gassama cobra sentido la información de hoy, porque deben haber dicho, bueno, lo esperamos, te lo dejamos un mes en la Copa de África y no hizo pretemporada, te aceptamos todas las condiciones. Ok, le dimos hasta acá y ahora lo cortamos, termina la apertura, lo cortamos y ahora lo traemos nosotros. Y aparte- Porque yo creo que ese es el mensaje realmente. Aparte se hablaba un poco de que Gassama venía libre, que no era un jugador tan caro y que era austero, pero acaba de quedar tricampeón, metes 15 millones de soles en la taquilla de la deuda concursal, este año pagan 2 millones de soles, no es nada, es un tercio de un partido de Copa Libertadores. A Vélez no le pudiste comprar el pase, no le interesó comprarle el pase, a Ureña no le pusieron un reemplazo, Fossati que no le quisieron pagar los exquisitos, entonces ¿cómo quieres campeonar pero una cuarta vez ahí evolucionando? se repite la historia de la federación con Gareca, ¿no? Esto es fácil, dijeron. O sea, así como en la federación dijeron que venimos de quedar 2 veces quintos, ahora hagámoslo con nuestro técnico. Sí, ya me imagino, no voy a hacer de repente la parodia, pero me imagino ya a Velasco con Álvaro Barco. ¿Quién soy yo?
papá. ¿Con quién estás? Papá. Entonces, mis hermanos. Claro, es más No puede ser tan difícil. Es que estás... Metemos tú estás 60.000. Y encima, con el tú estás arriba, Metemos para 60.000 seguir personas. arriba... Y, ojo, de repente se acomodan todo y la U termina saliendo campeón al final. Porque no, tiene un la equipo con competencia- qué, pero... Pero lo que es decir, metemos 60.000 personas todas las fechas, con esta taquilla, con este empuje, con la hinchada y con la base que tenemos, acá sale campeón Pero cualquiera. encima fue una posición que Gassama, aparte que la verdad no rinde lo que uno espera, ni cerca de lo que uno espera, arrastra el pasivo de los fichajes anteriores. Arrastra el pasivo de Churini, de Dorregaray. Es la posición más sensible en la U. Exactamente. Ahí están los 8 kilos. Si en vez de Rabanal, en vez de pedir a un centrodelantero, te pedía a un arquero O a un 6. o un volante, uno decía, bueno, pero arrastra el pasivo de dos que no funcionaron y que el hincha la U está esperando hace 3 años que le traigan un 9, que Valera ha salvado las papas estos 3 años, esa es la verdad, y que le traigan un 9 que diga, bueno, Ahora, este es el 9 que necesitamos para la Copa. Entonces, arrastra mucho a Gassama Te también. digo algo más. Esta noticia que se la comentan, una fuente a Gustavo, tiene 2 razones. Y por más que a Rabanal le diga, oye, pero es mi jugador y todo, y van a decir que yo lo traje y todo, sí, hermano. Pero van a hablar de Gassama y más de lo que van a hablar de lo que hiciste ayer. Claro. Entonces, a ponerlo a la parrillita, a cocinarlo y que pase por agua tibia Gassama se fue todo lo demás. ¿No se acuerdan? acuerdan? Gassama se fue pifiado. Con esto voy a la pausa. Con esto voy a la pausa. Lo que le pasó a Viseu, tal cual. Porque el error de Rabanal encima fue doble. Porque lo tendría que haber sacado al medio tiempo. Lo tendría que haber sacado al medio Autori tiempo. hizo eso con Viseu. Lo tendría que haber sacado al medio tiempo. ¿Te acuerdas el día que Autori hace 3 cambios a los 30 decirle minutos? que vaya al hotel, ¿eh? Autori hace 3 cambios a los 30 minutos. Viseu lo saca en el entretiempo. A los 35 minutos hace 3 cambios en un partido y a Viseu, creo que es con la U. No, fue en Copa. Iberico, lo saca Iberico. Con 2 de mayo. No, el día que estaba perdiendo en Matute, que estaba perdiendo 2-0. Sí, claro. Que estaba perdiendo 2-0. La vuelta contra Carabobo. La vuelta contra y a Viseu, que lo tenía que sacar, no lo expone y lo guarda al medio tiempo, porque el cambio del medio tiempo no te quita ventana. Ayer Viseu jugó, es más, iba 1-0 si lo sacaba al medio tiempo. Gassama lo expuso a que los Silves... No solamente eran para Gassama, era también para él. Era también para él. Por supuesto. Claro. La gente no es el hincha no es tonto. Pero de nuevo, El hincha no es tonto. falta de experiencia, falta de manejo en esa situación. La manejó muy mal. Porque además lo metió a un jugador que a mí no me encanta, pero que creo que tiene mejor presente y más ilusión todavía, y todavía más crédito, que es Miguelito Silvera. Lo metió en la misma pifiadera. Sí, claro. O sea, le tocó de paso. le tocó de paso.